Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Beatriz Müller, yo soy psicóloga, estoy viviendo en la República Argentina, soy presidenta de una ONG que se llama Salud Activa, que trabaja desde hace muchísimos años en todo lo que es violencia, abuso sexual y maltrato infantil. El tema que nos convoca hoy es la revictimización de los niños en los procesos judiciales. Vamos a tratar de acercarnos a esta problemática que tiene una serie de aristas y una serie de aspectos a considerar. En primer lugar, el tema del abuso sexual es un tema relativamente nuevo en lo que hace a la llegada a los juicios penales, ¿no es cierto? Es un tema que generalmente se ha trabajado siempre en las instancias civiles, pero últimamente está arribando a lo que es el área penal. El gran problema que se presenta a la hora de hacer, digamos, un análisis de un caso de abuso sexual es lo que implica la presencia de la situación del abuso que se da entre dos personas, el niño víctima y el victimario. Con lo cual es muy difícil lograr, digamos, un análisis adecuado, y a veces a los jueces y a los fiscales se les hace muy difícil poder trabajar con estos temas. Hay algo que tenemos que tener presente y que es fundamental. Nosotros tenemos como primera medida pensar en la protección del niño o la niña víctima o el adolescente. Esto es fundamental. Los niños tienen derechos, nosotros lo sabemos, hay una convención de los derechos del niño que la mayoría de los países la ha tomado como parte de su legislación, que plantea que los niños tienen derechos, y los mismos derechos que los adultos, o muchos más derechos que los adultos. Por lo tanto, la primera cosa que hay que tener en cuenta es el cuidado y la protección de ese niño al momento de trabajar una temática como es el abuso sexual infantil. Este es el primer tema. El segundo tema es lograr, desde una cuestión jurídica, el castigo al agresor o a quien ha cometido ese delito. O sea, son dos temas que a veces resulta difícil compatibilizar. Actualmente se está trabajando muy fuerte en todo lo que es la utilización de un dispositivo particular, que es el dispositivo cámara Gesell, que es un dispositivo que se ha creado hace muchos años, lo creó Arnold Gesell, con el objetivo de evaluar a los niños, digamos, poder observar el comportamiento de los chicos sin que la presencia del adulto interfiriera en el normal desenvolvimiento de los niños. Bueno, este dispositivo está dividido, son dos habitaciones divididas por un espejo, que de un lado es espejo y del otro lado se puede observar, y el objetivo es que dentro del habitáculo donde está el niño pueda estar, digamos, siendo asistido por un profesional capacitado para que el niño pueda contar lo que le ha pasado, y que del otro lado del vidrio estén todos los que tengan que estar, digamos, para garantizar todos los derechos de los imputados, para que estén los abogados, para que estén los peritos de parte, para que estén todos los que tengan que estar, pero que el niño no sea importunado por tanta presencia adulta. Esto es lo que se viene trabajando y se está intentando lograr. Además, se está intentando lograr que la intervención con el niño sea una única vez, es decir, que el chico no tenga que estar contando una y otra vez lo que le pasó. Lo tiene que contar primero a la maestra, probablemente, que es el primer lugar donde los chicos generalmente suelen contar lo que les ha pasado. Luego en la dependencia policial, luego en la fiscalía, luego en el juzgado de familia, luego nuevamente en el juicio oral. O sea, una y otra vez los chicos tienen que revivir esa situación traumática que han vivido, porque cada vez que el niño lo cuenta no es tan sencillo, no es algo gratuito. Cada vez que el niño tiene que hablar, revive con toda la carga emocional que esto implica. O sea, no es simplemente un relato, es la vivencia completa de la situación traumática. Entonces, no podemos seguir permitiendo que a los niños se los revictimice una y otra vez.
Nosotros en nuestro país y específicamente en nuestra institución tenemos un modelo de abordaje que estamos tratando de instrumentar y estamos tratando de, digamos, lograr que más gente lo aplique y sobre todo que lo aplique la justicia. Nosotros cuando recibimos un caso de abuso sexual, inmediatamente todo lo que es el proceso de evaluación se hace en el dispositivo de cámara Gesell. O sea, nosotros lo hacemos desde el primer momento, en la primera charla, la primera entrevista, se hace dentro del dispositivo. Y todo lo que se va a hacer, que generalmente son, en una evaluación dura aproximadamente 10 entrevistas, a veces más, a veces menos, depende de cada caso, porque es todo, acá se abre todo otra línea de trabajo, que es, bueno, ¿cómo se hace una evaluación de abuso sexual? ¿Qué hay que tomar, qué no hay que tomar? ¿Qué técnicas, qué no técnicas? ¿Cómo se trabaja? Bueno, hay una cuestión que es importantísima. Cada caso es en sí mismo una historia. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a abordar un caso tenemos que hacer un paneo primero de toda la historia para ver cómo viene insertada esa situación de abuso sexual en la historia de ese niño. Entonces, en función de eso vamos a hacer la evaluación. No tenemos una receta mágica que la podemos aplicar como si fuera un cliché en cada caso. Cada caso es diferente. Pero lo que sí tomamos como una norma es que la evaluación diagnóstica la hacemos dentro del dispositivo. De esta manera tenemos varias ventajas. La primera es que todo lo que pase ahí dentro va a quedar registrado en una videograbación. Por lo tanto, si el niño durante el proceso de evaluación nos hace un relato de la situación de abuso, un relato verbal, lo podemos enmarcar en todo lo que tiene que ver con las características que debe tener una declaración testimonial. Podemos digamos, hacer todas las validaciones necesarias para que tenga, digamos, el peso de una declaración testimonial. En un contexto amigable, porque el contexto de un proceso evaluativo donde el niño ya ha generado un vínculo con el profesional no es el mismo contexto que se da cuando el niño tiene que ir específicamente a una sede judicial a dar una declaración testimonial de la tremenda situación que ha sufrido. Entonces, este proceso, considerado así, digamos, se inserta la declaración testimonial en ese continuum que es el proceso, no como un solo acto o un solo hecho. Entonces le damos al niño la oportunidad de poder explayarse, de poder contar, de poder decir, de poder sentirse contenido, o sea, un montón de cosas que no ocurre en el ámbito jurídico. Una vez que nosotros terminamos el proceso, ese material también nos es útil a la hora de armar el informe, de preparar el informe, de escribir el informe con el que vamos a elevar ese video que hemos filmado, ¿no es cierto? El informe también es todo un tema, como daría para un curso completo, o sea, cómo construir, cómo redactar un informe, qué lenguaje utilizar, cómo expresar, cómo contar lo que el niño nos ha contado, cómo decir lo que hemos vivido, lo que hemos visto durante todo ese proceso. Porque en una situación como es el abuso sexual infantil, el rol del profesional psicólogo que acompaña en un primer momento al niño en todo esta situación de contar, de relatar, de mostrar lo que ha sufrido, tiene un rol fundamental, porque somos los encargados de traducir las palabras del niño. O sea, los niños dicen las cosas como pueden. A veces lo dicen jugando, a veces lo dicen dibujando, a veces lo dicen hablando. Pero cuando son muy pequeños es muy probable que el relato del abuso sexual sea mediante el uso del dibujo, mediante el uso del juego. Y somos nosotros los psicólogos los que tenemos que poner palabra a ese juego, a ese dibujo. El lugar del profesional psicólogo es fundamental. Es fundamental porque es quien va a tener la oportunidad de acompañar al niño en esta situación tan dolorosa. Acompañarlo en muchos sentidos. El rol del psicólogo en un primer momento, el rol del psicólogo dentro de la justicia es fundamental.
los chicos necesitan ese tercero que de alguna manera venga a mediar en este vínculo diádico que se da entre la víctima y el victimario. Hay que romper con eso. Bueno, el espacio de la evaluación, que ya de por sí, ese momento de la evaluación ya de por sí es terapéutica, abre ese camino. Y lo ideal es que una vez que se cierra el proceso de evaluación, el niño no tenga que volver a contar nunca más lo que vivió y esté, digamos, dispuesto, y que se abra el espacio para él para que pueda iniciar un tratamiento psicológico, para poder reparar mínimamente o máximamente lo que pueda ese daño tan tremendo que ha sufrido. La realidad es que esto no ocurre. La realidad es que los niños quedan en stand-by años. Acá en la Argentina suelen pasar 5, 6, 7 años entre la denuncia y el juicio oral. Y en ese tiempo los chicos nunca terminan de cerrar la situación traumática, porque es como que en cualquier momento los vuelven a llamar, en cualquier momento les hacen una pericia. Acá en la Argentina, por ejemplo, hace muy poco que hemos logrado en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que se empiecen a hacer las cámaras Gesell o sea, el proceso de declaración testimonial, que fue una lucha, porque los propios colegas no querían, digamos, hacerse cargo de ese proceso. Con lo cual, los chicos quedan sin cerrar su historia dramática durante un montón de años. Porque hasta que no pasa la situación del juicio oral, que es terapéutico, porque el castigo al agresor es parte del tratamiento del abuso sexual. O sea, no es algo más, es muy importante, es lo que cierra un capítulo y que le permite al niño iniciar otro. Entonces, esto hace que años y años esto quede como una herida abierta y nunca se cierre. Otro de los grandes problemas que tenemos y que muchas veces generan estas demoras de años entre la denuncia y el juicio, ¿por qué tantos años? Nos preguntamos. A veces es por turnos, ¿no? Porque los juicios, porque hay muchos, porque hay pocos juzgados, en fin. Pero muchas veces es porque se empiezan a generar una serie de idas y venidas en lo que hace a la investigación del abuso sexual. Porque obviamente el agresor empieza a utilizar estrategias y herramientas para negar todo lo vivido. Entonces empiezan a tratar de demonizar al niño, de colocar al niño en el lugar de un mentiroso, de un fabulador, y sobre todo a demonizar a la madre, colocar a la mamá que trata de proteger a este niño en el lugar de una madre inculcadora de ideas, como que la madre le metió esa idea al chico en la cabeza, que en realidad nunca pasó, y empiezan a circular una serie de falsas teorías sobre la capacidad que tienen los chicos de mentir, y bueno, y el gran despliegue que se hace alrededor de este tema. Hay algo que quiero que quede bien claro. Los chicos sí pueden mentir, por supuesto, todo niño miente, pero un niño miente cuando esa mentira le va a generar algún tipo de beneficio. Por ejemplo, puede mentir diciendo, no, yo no rompí el jarrón, fue el perro, para evitarse el reto. Pero ¿cuál sería el beneficio que podría obtener un niño mintiendo sobre semejante situación dramática y triste y terrible? Ninguno. Por lo tanto, y además, ¿cómo va a ser un niño para construir una mentira con elementos que desconoce? El niño no puede inventar una situación sexual donde se juegan un montón de elementos que no son conocidos para el niño. Entonces no se puede armar una mentira con cosas que no se conocen. Entonces esto es muy importante. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, ¿cuál es la ventaja que podría tener una mamá para inculcarle al chico una mentira semejante? Si generalmente esto trae aparejado una serie de conflictos, una destrucción, las mamás quedan solas, pierden sus casas, pierden su trabajo, tienen que salir a trabajar, o sea, el desastre en el que se ven envueltas. ¿Cuál sería el beneficio? Esto es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es el beneficio de inventar semejante barbaridad? ¿Cuál es el beneficio de de exponer a los chicos a una situación tan traumática? Ninguno. Por lo tanto, esto es producto de, los artilugios de algunos abogados,
bien pagados, obviamente, porque generalmente estas cosas pasan en los casos donde se juegan dinero, donde los agresores son personas o personajes o personalidades que tienen algún tipo de poder. Entonces allí empieza todo este entramado de falsas teorías que para lo único que sirven es para demorar la posibilidad de la justicia hacia los niños. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, tenemos que ser justos a la hora de analizar una situación de abuso, y como dije al inicio de esta charla, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la protección de ese niño. ¿Y cómo le garantizamos la protección? Cuidándolo, evitándole repetir una y otra vez el calvario por el que tuvo que atravesar. Espero que haya quedado más o menos en claro. En otra oportunidad seguramente tenemos mucho más para agregar. Muy buenos días y muchas gracias.